creer en ti mismo, ¿no? Yo creo que independientemente del deporte, tienes que creer en ti mismo, porque al final de cuentas, el que te critica va a ser por envidia. Entonces, tienes que creer uno mismo. Yo creo que a mí me ha tocado, desde que era chico, muy introvertido, que te daba pena preguntar en la clase porque pensabas que la pregunta era tonta, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues eso hizo que honestamente, pues me quedara con muchas dudas. Y entonces, mi papá siempre me decía, pregunta, no hay pregunta tonta. Anécdotas, experiencias, memorias, amor a la camiseta. todo gira alrededor del aficionado. FanFest Podcast presenta La historia detrás del fan. Así es, amigos, estamos de vuelta, no es un simulacro, es una realidad. Después de una pequeña pausa, hemos regresado aquí en FanFest Podcast. Carla Valdés y César Mercado, con el gusto de saludarlos. Carla, bienvenida, ¿cómo estás? Todo bien, César, muchas gracias. Y pues sí, de repente las cosas godines, las ocupaciones, el clima, pero bueno, aquí estamos de nuevo para seguir contando historias en FanFest Podcast. Y en esta ocasión tenemos pues un deporte nuevo, Carla, porque al final de cuentas tratamos de diversificar, conocer las historias de los y las aficionados al deporte, y nunca habíamos tenido a alguien que hablara del tenis, un deporte que en los años recientes ha tenido series, películas, libros, documentales, y pues quién mejor que el invitado de este día, que es un fanático de hueso colorado de este deporte. También es aficionado pues a las Chivas Rayadas del Guadalajara y por supuesto a los Delfines de Miami, donde abarcaremos más de estos temas. Tenemos el enorme gusto que nos acompañe en esta edición Rodrigo Gutiérrez. ¿Cómo estás, Rodrigo? Mucho gusto en saludarte, buen día. César, Carla, buen día, muchas gracias por la invitación. Y sí, el tenis, un deporte que para muchos, sobre todo en México, es elitista. Yo creo que sigue siendo elitista. Y no solamente en México, sino en América Latina. Lamentablemente han pasado varios años que ningún tenista mexicano, sobre todo, ha figurado en la rama varonil, porque en la rama femenil por ahí tenemos tanto a Fernanda Contreras como a Renata Zarazúa, que han participado en Grand Slam. Y en varones, pues ahí tenemos la ilusión con Rodrigo Pacheco, ¿no? ¿Y a qué crees que se deba esto, Rodrigo? O sea, tanto que siga siendo un deporte en México bastante elitista, como que haya más mujeres, digamos, destacando en este deporte. Mira, es una buena pregunta. Yo creo que es la pregunta del millón. Y son muchas teorías. Yo me baso mucho en una percepción, y yo lo escuché mucho a José Luis Clerc. ¿Quién es José Luis Clerc? Él llegó a ser el número 4 del mundo a principios de los 80, tenista argentino. Llegó a semifinales de Roland Garros. Hoy quizá a lo mejor muchos lo ubican porque es comentarista y analista de ESPN. Él, una vez que se retiró, él tuvo su escuela de tenis en Buenos Aires, se llama la Academia de Clerc, y vino a México. Él radicó en México por alrededor de 10 años en Acapulco. Tuvo su escuela de tenis aprovechando que estaba el torneo de Acapulco empezando. Cuando lo mudaron de la Ciudad de México a Acapulco, él tenía su escuela en Acapulco y él comentaba, él ya se fue a vivir a Miami, actualmente vive en Buenos Aires. De hecho fue candidato a ser presidente de la Asociación Argentina de Tenis, en donde no ganó, perdió con Caleri, pero él... yo interactúo mucho en redes sociales con extenistas, comentaristas. La verdad es que me apasiona mucho el tenis. Y yo lo escuché tanto en televisión como en las redes sociales, donde la diferencia entre Argentina y México son dos países que realmente son latinos, y Argentina es un país productor de tenistas, México no. México es increíble, pero hay muchos torneos de tenis que se juegan tanto en varones como en mujeres. En la ciudad de Guadalajara teníamos las finales WTA, un Master 1000, tenemos un WTA 500, tenemos el torneo de Acapulco que es 500, el torneo de Los Cabos, hay muchos torneos Challenger. Y José Luis Clerc, él me decía, en una interacción que tuve con él en redes sociales, me decía, mira, yo fui director de la escuela de tenis en Acapulco y de repente llegaban los niños con los choferes, los traían, y me sorprendía mucho que el chofer cargaba las raquetas del niño. Terminaba el entrenamiento y el chofer iba por las raquetas del niño. Decía, eso me daba a entender a mí que el niño estaba por obligación y no por diversión.
Estaba porque los papás lo metían porque tenía que hacer deporte como una imposición y no porque al niño le gustaba entrenar tenis. El tenis es un deporte elitista en México porque no es fácil buscar un lugar donde practicar el deporte y no es fácil el equipo. Una raqueta de tenis cuesta muy caro y practicarlo también es muy complicado. Otra diferencia mucho entre Argentina y México es que en Argentina es muy común que las personas de clase media estén en un club social deportivo. Es muy común que una persona de clase media o baja vaya el fin de semana y inscriba a sus hijos a un club deportivo. Hay un club deportivo en cada colonia. En cada colonia hay club deportivo. Están los clubes grandes como River Plate, Boca Juniors, pero hay clubes pequeños donde obviamente está la alberca, la cancha de tenis, la cancha de fútbol, y es muy común que las familias argentinas el fin de semana inscriban a sus hijos o se inscriban ellos mismos y vayan a practicar deporte. En México, él dice, bueno, estoy en un club, y dice, pues es que es rico, ¿no? Es una persona de clase alta, porque obviamente las familias tienen otras necesidades que pagar una membresía de un club. En Argentina todavía está no tan alto la suscripción para un club, entonces es más común que las familias acudan a un club el fin de semana, porque las membresías no son tan caras. Entonces hay una cultura ya que vas creciendo desde niño, que te van enseñando que un niño de 6, 7 años va jugando tenis el fin de semana. Aquí en México realmente sigue siendo un deporte elitista porque no es fácil conseguir dónde entrenar y sobre todo una raqueta de tenis es realmente es caro, es un deporte que para jugarlo es caro. Y en tu caso, ¿cómo entró el tenis en tu vida? Mira, se da por mis abuelos maternos. Mis abuelos maternos, que en paz descanse, ellos tenían una casa en Ajijic, en Chapala. Ajijic es un pueblo que está dentro del municipio de Chapala, que está a las afueras de la ciudad de Guadalajara. Y ahí, bueno, ellos vivían, muy bonito, por cierto. Entonces, pues la mayoría de mis vacaciones de verano, vacaciones de Semana Santa, de Semana de Pascua, era pasarla en casa de mis abuelos maternos, con mis primos. Digo, realmente es que fue una muy bonita infancia, primos de mi edad. Entonces, a los pobres abuelos, pues les invadíamos la privacidad, ¿no? Y la tranquilidad en las vacaciones, ¿no? Tener a varios chiquillos ahí, pues no era fácil para ellos. Entonces, dentro de Chapala, ellos estaban en un club que se llama, todavía existe, se llama el Club de Yates de Chapala. Bueno, era un club, no crean que, o sea, muy grande, o sea, era un club pequeño, ¿no? Muy pequeño. Entonces, pues teníamos a muchos niños, pues mis abuelos con sus nietos, pues llévalos al club, ¿no? Y en el club, pues había cancha de tenis de polvo ladrillo. Te hablo de principios de los 90, yo tenía 7, 8 años. Entonces, las clases de tenis eran gratis en el club, o sea, no pagabas. Había un entrenador de tenis y jugabas con niños de otras edades. Entonces, yo ni sabía, o sea, en ese momento ni sabía cómo se jugaba el tenis, ni mucho menos. O sea, yo agarrate una raqueta y lo que querían mis abuelos era que los niños se cansaran para que llegaran en la tarde a no hacer tanto desorden en su casa, ¿no? Entonces, pues las vacaciones eran padres, ahí me enseñaron a jugar tenis, de hecho, pues me prestaban raquetas de tenis, ya después, pues mi papá vio que me gustaba mucho el tenis, me compró raquetas, y entonces, pues, en aquel entonces eran épocas completamente diferentes, no existían lo que eran las redes sociales, el sistema de cable apenas estaba empezando en México, de hecho, mis abuelos tenían el sistema de cable en México, ellos tenían dos leyes cuando íbamos con ellos, una, no tenías que comer en el club, tenías que comer la comida que hacía la abuela, y la segunda, no televisión. Era imposible ver televisión con ellos, porque aquí vienes a jugar con los primos. ¿Qué digo? Hoy actualmente es algo muy complicado con los niños, ¿no? El teléfono celular y todo, ¿no? Y la computadora. Entonces, pues lógico, en aquel entonces era muy complicado seguir el tenis por televisión, aunque les quiero decir que en México, en aquel entonces, principios de los 90, lo que era Canal 13, que antes era Imevisión, hoy conocido como TV Azteca, transmitían el US Open, todo el US Open lo transmitían porque no había tantas telenovelas ni mucho menos, y transmitían Roland Garros. Me acuerdo que estaba Enrique Garay, Luis Baraldi y Alina Valvier, que es la esposa de Luis Baraldi. Ellos transmitían el US Open y transmitían Roland Garros y transmitían la Copa Davis. Y en el caso de Televisa, ellos transmitían las finales de Wimbledon y el Abierto de Australia. Estaba Antonio de Valdés, estaba Vicente Zarazúa y si no me acuerdo estaba Pancho Contreras, que en paz descanse. Estaban ellos transmitiendo las finales de Wimbledon y de Abierto de Australia. Entonces, pues lógico, como yo niño me gustaba el tenis, pues hay que ver el tenis
para aprender más, ¿no? Y recuerdo que me ponía con mis papás y me acuerdo perfectamente que el primer partido de tenis, lo tengo presente, fue final de Copa Davis, si no me acuerdo, del 91, Francia contra Estados Unidos, creo que fue en Marsella, punto definitivo, Guy Forget de Francia contra Pete Sampras de Estados Unidos, que a la postre terminó siendo uno de mis ídolos. Gana Francia el punto definitivo, fue un partidazo. Y bueno, pues ahí fue cuando me enamoré del tenis. Luego siguió la final de Wimbledon al año siguiente, donde Andre Agassi gana su primer título de Wimbledon, de su primer Grand Slam, le gana a Goran Ivanisevic en 5 sets, partido que me levanté en la mañana, lo vi con mis papás y todo, y no, hombre, ahí fue cuando me enamoró. Ya obviamente 30 años después cambian muchas las cosas, ya hay aplicaciones, puedes seguir el tenis en todo lo que va, hay torneos de tenis en México, acudes a torneos, ya casi no lo practico, pero la verdad es que sí soy muy apasionado del tenis, ¿no? Oye, Rodrigo, y mencionaste varios ídolos, pero así puntualmente, ¿quiénes son tus ídolos? Mira, Pete Sampras. Pete Sampras fue el primer ídolo que tuve. Pete Sampras fue el que me enamoró y aparte tuve digamos, la bendición de ver ganar casi todos sus títulos de Grand Slam cuando era niño. Porque cuando yo empecé a ver a Pete Sampras fue contra Guy Forget. Ya había ganado un título de Grand Slam, que fue en el US Open del 90, que no me tocó. Pero empecé a seguir a Pete Sampras porque me identificaba mucho con él, porque él era una persona muy seria, muy introvertida y muy tímida, cosa que yo era de niño. Yo era muy serio, muy tímido y muy introvertido. Y yo tenía creo que mi esposa sigue diciendo que la tengo, saco mucho la lengua cuando estoy nervioso, así. Pete Sampras lo hacía mucho cuando sacaba. Entonces, pues la verdad es que, de hecho, uno de mis correos es Sampras. Cuando yo empezaron los correos electrónicos, yo saqué el nombre de Sampras. Ponía como Sampras, como era mi nickname, o sea, ponía Sampras. Pete Sampras era el que seguí. La contraparte era Andre Agassi, que era todo lo contrario a Pete Sampras, ¿no? El rebelde, el que se vestía de negro, el del arete, el extrovertido, ¿no? Era todo lo contrario. Ya obviamente, pues cuando se retira Pete Sampras fue un dolor tremendo, porque a diferencia de un equipo, tú le vas a un equipo deportivo y el equipo deportivo sigue. En el caso del tenista, te haces fan de un tenista y su carrera, pues termina la carrera del tenista y después a ver con quién te fanatizas, ¿no? Después empezó la época de Roger Federer. Y la verdad es que Roger Federer, pues sí, para mí el tenista más grande de toda la historia, cómo jugaba a una sola mano, impresionante, o sea, la belleza de Federer fue impresionante. No creo que por lo menos me toca ver a mí otro tenista como Federer. Y bueno, Federer ya se retiró, se acaba de retirar hace un par de años. Y actualmente, pues la verdad es que me gusta, me fascina muchísimo Carlos Alcaraz, que empezó. Hay un tenista estadounidense no tan famoso, aunque ha sido top 10, ahorita está como número 12 del mundo, se llama Taylor Fritz. Yo él también interactué mucho con él, con su familia, pero por redes sociales, todo por redes sociales. La ex esposa de Taylor Fritz se llama Raquel Pedraza, es una tenista mexicoamericana, su papá es mexicano. Entonces, ellos venían a jugar torneos Challengers en Guadalajara y Raquel Pedraza era tenista. De hecho, se retiró porque se embarazó de Taylor. Y entonces ellos crearon un grupo de redes sociales que se llama Fritz Family. Entonces lo empezamos a crear y hay notas, ¿no? De Taylor Fritz cuando jugaba torneo Challenger, tenía 18 años, ¿no? Lo que son las cosas, ya el matrimonio terminó, se divorciaron muy, muy chicos ellos, tienen un hijo, por cierto, y bueno, Taylor Fritz pues ganó Indian Wells hace 2 años, ya ha sido top 10, ha llegado a cuartos de final, o sea, la verdad es que se veía como promesa, y claro, me cae muy bien, lo sigo mucho a Taylor Fritz. No está a nivel de Alcaraz está en otro nivel, pero sí son los tenistas que sigo. Y en la rama femenil, pues me gustaba mucho Gabriela Sabatini, me tocó ver la época Sabatini en la década de los 90, pero había una tenista que la verdad es que fue como mi amor platónico de chico, que se llama Mary Jo Fernández. Mary Jo Fernández es una tenista estadounidense que jugó en la década de los 90, de la época de Steffi Graf, de Sabatini. La verdad es que era muy bonita, bueno, es muy bonita, sigue siendo muy bonita ella. La seguía mucho y bueno, actualmente Simona Halep. Simona Halep es una tenista rumana que ganó Roland Garros, que ganó Wimbledon, también la empecé a seguir mucho. Tuvo ahí un problema ahí con la Federación Internacional de Tenis, donde la suspendieron, ya está apenas regresando, que ya es una jugadora veterana, pero son los tenistas que sigo, que la verdad es que mi fanatismo del tenis llega a extremo, ¿no? Yo tengo las aplicaciones,
Yo compro las aplicaciones de tenistv.com y tenistv.com puedes ver cualquier partido de tenis desde tu computadora. Entonces, yo hay partidos que o sea, yo cada semana me sé quiénes juegan, qué torneo es. Ahorita están 2 torneos ATP 250, que es el torneo de Innsbruck en Inglaterra, que es en Pasto, y es un torneo en Palma de Mallorca, que es en España, que de hecho es en las instalaciones de Rafael Nadal, que es previo a Wimbledon, ¿no? Y bueno, el domingo pasado vi la final de Queens, que fue un ATP 500 que ganó Tommy Paul, y vi un ATP 500 que se jugó en Halle, en Alemania, que ganó Yannick Sinner, que es el número 1 del mundo, ¿no? Pero sí, o sea, yo no me pierdo. La verdad es que yo veo muchos partidos de tenis, tengo interacción con ATP Media, sobre todo el tema ATP de la WTA menos, pero asisto a torneos de tenis y la verdad es que pues, es un deporte que me apasiona mucho, ¿no? Impresionante todo el conocimiento que nos has mostrado en estos primeros minutos, pero también nos gustaría saber, estimado Rodrigo, además de esas características fuera del campo, ¿qué otros rasgos consideras valiosos que tiene que tener un tenista? Porque mencionas el caso de Sampras, obviamente era fuerte, era atlético, quería jugar más en el fondo para aprovechar su fuerza, y mencionabas esa rivalidad con Agassi. Entonces, platícanos un poco de este personaje, porque ya ahorita la gente pues está hablando de los Nadal, de los Djokovic, obviamente de Federer, pero pues previamente a esta era, pues había grandes tenistas y que muy pocos ya los están recordando en la actualidad. Mira, en la década de los 90, que fue la época en la cual, digamos, empezó mi gusto por el tenis, yo creo que fue una de las mejores épocas del tenis. Yo sé que a lo mejor por generaciones hoy dirán Federer, Djokovic, Nadal y recientemente Alcaraz y Sinner. Pero a mí me tocó en la década de los 90 ver crecer una generación con los Pete Sampras, los Andre Agassi, los Michael Chang, los Jim Courier, y había tenistas ya consolidados como los Boris Becker, los Stefan Edberg, y me tocó una época de tenistas que ya estaban en el ocaso de su carrera, pero me tocó verlos jugar como John McEnroe, Jimmy Connors y Van Lendl, todos con personalidades completamente opuestas. En el caso de Pete Sampras, él, hijo de padre griego, se va a vivir a la ciudad de Washington. Su personalidad fue muy introvertida, demasiado tímida. No era una persona que le gustara hablar con la prensa. Él tiene un problema porque él empieza a jugar como tenista a 2 manos. En el tenis, generalmente la mayoría de los tenistas juegan la derecha con una sola mano y el revés lo juegan con 2 manos. Pete Sampras, cuando inicia su carrera, él juega el revés a 2 manos. Llega un entrenador que se llama Tim Gullickson, que fue capitán de Copa Davis de Estados Unidos, y él lo hace jugar con el revés a una sola mano. Algo que actualmente existe, aunque cada vez menos, porque tienes cada vez, como se le pega más fuerte a la pelota, tienes tendencia a tener lesiones en las muñecas si le pegas una sola mano. Tim Gullickson fue el que realmente llevó a Pete Sampras a la cúspide del tenis mundial. Tim Gullickson en el Abierto de Australia del 95, Pete Sampras llega a la final, la pierde con Andre Agassi, y él fallece de cáncer, muy joven. Tim Gullickson fallece muy cáncer. Y me acuerdo a Pete Sampras realmente llorando, literalmente. Yo era un niño todavía, y ver en la ceremonia de premiación quebrándose en lágrimas porque en aquel momento su entrenador estaba enfermo. Eso yo creo que me conmovió a mí, de ver a Pete Sampras más preocupado por la salud de su entrenador que por haber perdido la final. Posteriormente fallece Tim Gullickson y Pete Sampras se retira del tenis temporalmente. El dolor, que realmente lo dijo, pues es como mi padre tenístico, él se retira del tenis. Entonces, cuando regresa Pete Sampras a jugar, pues yo creo que honestamente ahí me causó todavía mayor fanatismo hacia Pete Sampras por el tema personal. Y varios partidos que recuerdo Pete Sampras que la verdad es que se asemejan mucho a mi personalidad. Por ejemplo, recuerdo un partido que lo transmitió Canal 13 contra Alex Corretja, un tenista español en el 96 en el US Open, donde él se sentía muy mal y termina literal, la primera vez que va un jugador, lo han hecho ya otras veces, pero un jugador que devuelve el estómago en plena cancha, se iba a retirar. La gente en Nueva York, que obviamente pues, la gente neoyorquina es yo creo que única en el mundo, lo siguió apoyando y más porque es ser tenista estadounidense y termina sacando el partido, no solamente el partido, sino termina ganando el US Open en el 96. Entonces era una característica especial de Pete Sampras, no le gustaba hablar con la prensa. Teníamos la contraparte,
que es Andre Agassi y Boris Becker, ¿no? Que yo creo que era el trío. Andre Agassi, él, pues, tengo un libro de él que es bestseller, lo sacó en el 2009, muy bueno, se lo recomiendo, que son las memorias de Andre Agassi, no sé si por ahí se alcanza a ver, Open se llama. Este, Él habla de su historia, de que, bueno, su papá lo obligó a jugar tenis y le ponía una máquina de pelotas, realmente con pelotas muy fuertes, y él empezó a odiar el tenis. El papá tenía la frustración de que los hermanos mayores de Andre Agassi nunca llegaron a ser tenistas o fueron mediocres. Entonces obligó a Andre Agassi a jugar tenis desde los 4 años. Era una familia de clase humilde, de hecho el papá de Andre Agassi, iraní, radicado en Estados Unidos. Entonces prácticamente militarizó la educación de Andre Agassi y lo convirtió en tenista. Y eso provocó una rebeldía en Andre Agassi, que lo vimos con el cabello largo, con aretes, que se pintaba el cabello, algo que no era muy común en aquel entonces. De hecho, él jugaba con los shorts de mezclilla. Imposible hoy en día jugar con shorts de mezclilla, ¿no? Por la elasticidad que tienes que hacer. Bueno, sabemos que después tuvo una relación con Brooke Shields, la actriz de La Laguna Azul, en la década de los 80, se casaron, habla obviamente de, inclusive pues Andre Agassi hace una autocrítica en el libro donde él arruina prácticamente pues la carrera artística de Brooke Shields, porque Brooke Shields tiene un personaje en la serie famosa de Friends en la década de los 90, que a lo mejor algunos, no sé si la vieron o otra generación, hay un capítulo donde sale Brooke Shields con el personaje que hacía Joy, Matt LeBlanc, y Andre Agassi le da celos e interrumpe la escena y grita en la escena, y prácticamente se va a los golpes con el actor Matt LeBlanc, que es el que interpreta el personaje de Joy Tribbiani en Friends, y sale arrojado, y Brooke Shields no puede continuar en la serie de Friends, y prácticamente es la gota que derrama el vaso para su separación. La mamá de Brooke Shields, que fue agente de ella durante muchos años, bueno, fue la que también parte, sabes que no te conviene esta relación, y terminaron por divorciarse, ¿no? Y después Andre Agassi, bueno, se le relacionó mucho también con Barbara Streisand, que era más grande. Él dice que nunca fueron novios, pero pues, ahí andaba siempre en los partidos, aunque la diferencia de edad era algo notable. Y terminó, pues obviamente él habla de cómo trató de ligarse a Steffi Graf, ¿no? Muy, muy cómico cómo lo cuenta él. Y bueno, la verdad es que Andre Agassi pues parece que ha madurado, porque ya tiene prácticamente 25 años con Steffi Graf, se casaron, tienen hijos ya adolescentes. De hecho, uno de los hijos de Andre Agassi y Steffi Graf pues es beisbolista, es pitcher, tratando de ser profesional. Bueno, habla Andre Agassi de sus historias, pero nada que ver con Pete Sampras, ¿no? Muy extrovertido, le gustaba aparecer en los programas de televisión. Y tenemos a Boris Becker, ¿no? Boris Becker, un caos tremendo, también pues muy controversial, y bueno, tan controversial que, bueno, pues hace poco, pues sabemos que fue a prisión, ¿no? Por no pagar impuestos, estuvo varios meses en prisión allá en Londres, bueno, habla dentro del libro de Andre Agassi un partido muy polémico entre Agassi y Becker en el 95 en el US Open, cuando Boris Becker se la pasa aventándole besos a Brooke Shields, cuando Brooke Shields era esposa de Andre Agassi, ¿no? Se la pasa dándole, cada punto que ganaba Becker, volteaba y le daba un beso a Brooke Shields, ¿no? Para eso enfurecer a Andre Agassi, ¿no? Entonces eran tres personalidades completamente opuestas, y yo creo que marcaron una época del tenis. Ambos ganaron títulos de Grand Slam, y fue para mí la mejor época en tipo de personales. Ya hablamos de John McEnroe, que ha sacado documentales y todo, que sabemos que entre John McEnroe y Jimmy Connors eran un par de locos, ¿no? También. Creo que tendremos mucha tarea para leer, para ver y para todo, Rodrigo, pero a mí me gustaría poner un poquitito el freno de mano, digamos, para los que no somos tan expertos en el tenis. ¿Qué son los Grand Slams? ¿Cómo es el ranking? ¿Cómo son las diferentes, digamos, tipos de cancha y de qué dependen esas tres preguntitas más básicas, digamos? Claro, mira, los Grand Slam son los torneos más importantes del tenis. Son 4 que se juegan en todo el año. Cada año se juegan 4 Grand Slam. El primer Grand Slam es el Abierto de Australia, que se juega en la ciudad de Melbourne. Se juega en cemento, se juega al aire libre, se juega en verano en Australia, los Grand Slam duran 2 semanas. A diferencia de cualquier torneo de tenis que dura una semana, los Grand Slam duran 2 semanas, porque en hombres se juega a ganar 3 de 5 sets.
por lo cual los partidos son más largos, por lo cual los jugadores necesitan descanso, sobre todo el lado masculino. El torneo generalmente empieza la última semana de enero y termina la primera semana del mes de febrero. El Grand Slam es el que más dinero reparte y el que más puntos reparte en el ranking. Se reparten 2,000 puntos, tanto en hombres como en mujeres. El que gana tiene 2,000 puntos asegurados. Y si llegas a la final tienes 1,300 puntos. El segundo Grand Slam del año es Roland Garros. Roland Garros se juega en París, Francia, y se juega en arcilla, que es polvo de ladrillo. Es el Grand Slam que estresa más a los jugadores porque los partidos son más largos. Al jugarse en arcilla o polvo de ladrillo, la pelota no corre tanto, es mucho más lenta, con lo cual los puntos son más largos. Los jugadores que tienen un saque más potente no brillan en ese tipo de canchas. De hecho, los jugadores que juegan más a defenderse, estilo Nadal, son los jugadores que realmente sobresalen. De hecho, ahí en Roland Garros necesitas, aparte de una muy buena defensa, necesitas físico, porque los puntos son muy largos y los partidos son extremadamente largos. Y eso que la Federación Internacional de Tenis ha tratado de acortar los partidos. Antes, el que ganaba el quinto set, diferencia de 2 games, ganaba el juego. Ahora ya si llegas a 6 games, ya no te alargas, ya es tie break, ¿no? Ahí sí nos damos un tie break para cortarlo. Pero hay partidos aún así que duran más de 5 horas, sobre todo el lado masculino. Se llama Roland Garros en memoria de un piloto francés, pero se juega en París, Francia. Se juega entre la última semana del mes de mayo y la primera semana del mes de junio. De hecho, acaba de terminar Roland Garros. En el lado de los hombres ganó Alcaraz, del lado de mujeres ganó la Iga Swiatek, que es la número 1 del mundo. Después, el tercer Grand Slam se juega Wimbledon. Wimbledon se juega en Londres, en Inglaterra. Se juega en pasto, en hierba. Es algo normal. La temporada de pasto es la más corta del año, porque sí, o sea, literal juegas en pasto. La pelota pica en el césped. Y es un problema, porque la verdad es que cuando empieza Wimbledon, tú ves las canchas muy bonitas, con el pasto completamente verde, pero obviamente con el transcurrir de los días, los jugadores, las zapatillas, los resbalones, pues el pasto se desgasta. Tú puedes ver Wimbledon el primer día que inicia con el campo realmente completamente verde y ves la final de Wimbledon ya con el pasto completamente desgastado. Pero bueno, así son los ingleses. El torneo de Wimbledon generalmente empieza la primera semana de julio y termina la segunda semana de julio. De hecho, Wimbledon comienza el próximo lunes y se juega en Londres, Inglaterra. Y el último Grand Slam, que dicen que es el más loco del año, se juega en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, que es el US Open, que comienza la última semana del mes de agosto y empieza la primera semana de septiembre. Se juega en Nueva York, en Estados Unidos. Es el más loco porque pues el público neoyorquino es único en el mundo. Ahí no tienen realmente mucha cultura en el tenis. La gente grita en los puntos, la gente va a emborracharse, la gente va a hacer fiesta, la gente no sabe ni quién juega, honestamente, no sabe ni siquiera cómo se juega el tenis. A los tenistas es donde más les molesta jugar porque no respetan entre punto y punto. Entonces se juega en canchas de cemento, en canchas rápidas. De hecho, el US Open fue el que innovó en los torneos de tenis porque empezó a poner de repente pues, los ingleses que son muy clásicos, ¿no? Muy puros. De hecho, Wimbledon, la vestimenta tiene que ser puro blanco. No se permite jugar con otro color. Los jugadores y las jugadoras tienen que jugar puro blanco, sin ningún otro color. Y realmente, pues, tú ves a los jueces de silla y los jueces de línea son saco y corbata. En Nueva York, realmente ahí, ellos empezaron a innovar porque ponían canciones de Guns N' Roses y canciones de Led Zeppelin entre punto y punto, ¿no? O entre game y game en los descansos. Y eso, pues, costó trabajo cambiar la cultura, pero ya es algo que se pone en cualquier torneo de tenis. Poner música, porque la verdad es que todavía mucha gente, pues, la gente se las ha aburrido. O sea, la gente tiene que callarse en el tenis mientras los jugadores están jugando. Entonces, pues ya hay que tratar de que la gente se meta más en el partido. Entonces, pues el público estadounidense, conociendo cómo son los estadounidenses, pues trataron de meter eso e innovaron. Pero son los 4 Grand Slam, 2,000 puntos, son los torneos que más dinero reparten en todo el año. Y si ganas un Grand Slam, bueno, pues obviamente ya quedas en la leyenda del tenis, ¿no? Además de fútbol, en FanFest Podcast tenemos capítulos de lucha libre, fútbol americano, básquetbol, béisbol. Elige tu capítulo favorito, escúchalo, recomiéndanos y dinos qué tal te pareció. Nos encuentran en Spotify y YouTube como FanFest Podcast. Cada martes tenemos una nueva historia que contarte. ¿Cómo son los sistemas de puntuación? Porque luego hay gente, como es mi caso, que no entiendo cómo
cómo está estructurado, porque vemos que la cancha está pues, 2 cuadrados, tiene que pegar dentro de un margen, y si no, pues es malo. Luego tienen que poner el ojo de halcón o el ojo del águila. Explícanos un poco para la gente que no sepa, pues esos detalles que tienen los campos de tenis, y sobre todo el sistema de puntuación de que si le rompe o no el saque, que si sí, que si no. Platícanos un poco de eso, Rodrigo. Mira, generalmente para ganar un partido de tenis es a ganar 2 de 3 sets, salvo en un Grand Slam. Del lado masculino, en un Grand Slam tienes que ganar 3 de 5, pero generalmente en cualquier torneo de tenis tienes que ganar 2 de 3 sets. Ahora, ¿cómo llegas a ganar un set? Tienes que ganar 6 juegos o 6 games, como le dicen en inglés, ¿no? Ahora, ¿cómo ganas un game? La puntuación. La puntuación es algo sencillo porque son como las manejillas del reloj. Así lo empezaron los ingleses. Si tú ganas un punto, se le llama 15. Si tú ganas el segundo punto, se le llama 30. Ahora, aquí es donde viene el cambio. Si tú ganas el tercer punto, dices, llegas a 45, pero no es así. Cuenta la leyenda que los ingleses, por acortarlo en inglés, en lugar de decir 45, se les hizo más corto decir 40. Entonces, en lugar de decir, llegó a 45, no, llegas a 40, ¿no? Entonces, 15, el segundo punto es 30 y el tercer punto es 40. Ya para ganar el cuarto punto, entonces ahí sí ya tienes el game y el juego. Ahora, aquí viene, digamos, la controversia o para mucho la confusión. Si tienes que ganar el game con 2 puntos de diferencia, eso quiere decir, por ejemplo, tú vas ganando 40-30. Si el que tiene 40 gana el siguiente punto, pues automáticamente ya es un juego, ¿no? Ahí tiene un juego en su tablero. Pero si el jugador que tiene 30 te alcanza y llega a 40, entonces ahí se dice iguales. ¿Qué quiere decir iguales? Pues que entonces tienes que ganar con 2 puntos de diferencia. Si ganas, el que gana el siguiente punto se llama ventaja fulano, ¿no? Entonces tiene que ganar el siguiente punto de manera consecutiva para ganar el juego. Y así sucesivamente hasta que llegas a los 6 games. Ahora, si llegas a los 6, tienes que ganar con diferencia de 2 juegos. Si llegas 6-5 y el jugador que tiene 5 juegos empata 6, entonces hay muerte súbita. No ganas el set. Para que no se alargue más el set, porque si no, esto sería nunca acabar. Sería un tie break, y en el tie break es por puntos. El primero que llega a 7 puntos gana el set, con diferencia de 2. Si empatas a 6, sube a 8, si empatas a 7, sube a 9, y así sucesivamente, ¿no? Es la puntuación. Ahora, cada jugador tiene un saque, ¿no? Y se va intercambiando, uno va sacando, otro va sacando, igual que los cambios de lado. Cada 2 games van cambiando de lado. Uno saca una posición, el otro saca otra posición, y así sucesivamente, ¿no? No, pues sí, que ya quedó más claro, César. Lo apuntaste todo. Oye, Rodrigo, creo que hemos hablado mucho de jugadores, jugadoras. No has mencionado a las hermanas Williams, me parece también interesante, pero bueno, hablando un poco también de estos héroes silenciosos que creo que son los entrenadores que no toman tanto protagonismo, sin embargo, están ahí presentes. ¿Qué nos puedes contar también de los entrenadores en el tenis? Mira, es una pregunta muy importante porque la mayoría empiezan con el papá. Se da el caso, sobre todo a lo femenino, que el papá es el entrenador. Generalmente el papá es el que trata de meter al hijo al tenis. Y llega un momento dado en donde ya el papá decide o lo dejo con un entrenador que sabe más que yo, o el papá es el que sigue su carrera. Lamentablemente ha habido muchos casos, sobre todo algo femenino, donde pues el papá sí termina por explotar a la hija, ¿no? Casos de una tenista francesa como Mary Pierce, que ganó Roland Garros en los 90, donde literalmente pues el papá la abofeteó, terminando un partido por perder. Otros casos como el de Jelena Tokic, una tenista australiana donde el papá fue vetado de por vida de cualquier estadio de tenis porque era su entrenador y le gritaba y ofendía a la rival. Y tenía que llegar la gente de seguridad privada del estadio a sacarlo y le vetaron ya al papá de Jelena Tokic entrar, ¿no? Entonces hay muchos casos que el papá a veces no deja al hijo, digamos, liberarse, y el papá continúa con la carrera del jugador. Ahora, entrenadores famosos, pues hay muchas escuelas. Hay muchos jugadores que una vez retirados
ponen su escuela de tenis, que obviamente al principio cobran, si el jugador o el niño tiene talento, bueno, pues ya lo becan, porque obviamente pues el hecho de que un jugador sobresalga, pues para la escuela de tenis es importante, porque sale de esa escuela, ¿no? Hay muchísimas escuelas del tenis en el mundo, muy famosas. Está una que está en Milán, Italia, que es la escuela de Riccardo Piatti. Riccardo Piatti es un entrenador muy famoso italiano, que fue entrenador de Djokovic, Sharapova, Sinner, Gasquet, y ha sacado su escuela muchísimos tenistas, ¿no? Hay otro entrenador recientemente que es francés, que se llama Patrick Mouratoglou, que está en París, en Francia, que también es entrenador de muchísimos tenistas. Actualmente es entrenador de un tenista de Dinamarca, que es Holger Rune. Y hay muchas escuelas. Está también la escuela de Rafael Nadal, que está en Mallorca, en España, que él puso su escuela y es muy grande. La escuela de Juan Carlos Ferrero en España. Hay escuelas de tenis. En el caso de las hermanas Williams, si uno no pudo ver la película, bueno, pues la recomiendo. Una película protagonizada por Will Smith, donde hablan de Richard Williams. Richard Williams es el papá de Venus y Serena Williams, y quien fue quien las inculcó a jugar tenis y las enseñó en cualquier unidad deportiva. Era de una familia humilde, inclusive en un barrio pobre, ahí de Oakland, en California, y él enseñaba a las niñas contra viento y marea, porque literal, llovía y ponía a las pobres niñas a entrenar. Pero la verdad es que se vio que tenía mucho talento, y el papá, Richard Williams, fue tocando puerta en puerta en cada escuela de tenis para que las niñas las pudieran ver y les pudieran dar una beca, porque el tenis es un deporte caro. Entonces, el Richard Williams necesitaba apoyo económico para financiar la carrera de sus hijas, porque están los viajes, están el equipamiento, todos los equipos que necesitas para jugar tenis, y todo eso necesitaba Richard Williams el apoyo. Al final de cuentas, pues la personalidad y la insistencia y perseverancia de Richard Williams llevó a que le dieran una beca en Florida, y la verdad es que las hermanas Williams revolucionaron el tenis a nivel potencia, porque anteriormente pues no había la velocidad con la que se jugaba el tenis femenino. No había una jugadora como las hermanas Williams que llegaron y de repente sacaban a la velocidad que sacaba un tenista masculino. Y eso fue lo que realmente, sobre todo, rompió los esquemas en el tenis estadounidense del lado femenino, porque teníamos a una Martina Navratilova que cuando apareció le pegaba muy fuerte a la pelota, pero no era una Chris Evert, ¿no? O una Mary Jo Fernández, que eran tenistas, digamos, con mayor porte, mayor clase, quizá mayor talento, pero no le pegaban tan fuerte a la pelota. Las Williams marcaron una época en el tenis, porque no había nadie con la velocidad quien les hiciera cara en su momento. Y ahorita que estás hablando de las hermanas Williams y de esta serie, pues también para los que no conocen tanto el tenis o que se quieran adentrar más, al igual que tú nos has platicado, ¿cuáles son esas películas, series, documentales o incluso libros, como los que ya nos mostraste de Agassi, que le recomendarías a la gente el poder visitar para adentrarse más en este deporte? Por los días recientes se estrenó el documental de Roger Federer, si no mal recuerdo. Está Breaking Point, pero no sé, creo que es una película o serie. Obviamente lo de las Williams, pero ¿cuáles son esos objetos que le recomendarías a la gente para poder adentrarse más en este deporte, así como lo has platicado en todo este programa? Mira, si hablamos de series, hay una serie que se llama Breakpoint, que está en Netflix. La serie duró 2 temporadas, 2023 y 2024. Es importante en el 2023 que la empiecen a ver ahí, porque en el 2023 te explican precisamente lo de los Grand Slams, la puntuación del ranking, cómo son los torneos de tenis, y es una serie donde hay cámaras adentro de los torneos de tenis y con los jugadores. Ahí se ve la preparación y el estrés que lleva un tenista, porque realmente no solamente es el tenista carga con un entrenador, su preparador físico, su psicólogo a veces. Entonces es una carga emocional que lleva el tenista, porque es muy cansado, porque también es un deporte muy solitario. Es un deporte en el cual viajas por todo el mundo, y a veces o te acompaña un familiar o tienes que viajar solo. Bjorn Borg se retiró del tenis a los 25 años porque encontró el deporte muy solitario, ¿no? Obviamente eran otras épocas con las comunicaciones, pero Breakpoint yo creo que es una serie que, sobre todo la primera temporada, te ayuda mucho a entender mucho el tenis de los Grand Slam
y la puntuación. De películas, obviamente mencionamos la película de el rey Williams, creo que se llama, King Williams, o King Richard se llama, que es protagonizada por Will Smith, una película que fue hace 3 años. De hecho, Will Smith ganó el Oscar por interpretar el personaje de Richard Williams, que es el papá de Serena y Venus Williams, que es una película que habla de cómo las hermanas, ¿no? Empezaron Venus y Serena, y cuentan la historia, Venus y Serena, cómo empezaron el tenis, y hoy en día pues son celebridades en Estados Unidos porque las ves en muchos eventos, no solamente en el tenis. Hay una película que salió este año que a mí me gustó mucho, se la recomiendo mucho, que se llama Challenger. Es una película protagonizada por Zendaya. También sale Matt Fights, un actor estadounidense. Muy buena película. Challenger es un trío, pero realmente la película vale la pena mucho porque te hablan de 2 tenistas. Ambos tenistas prometían mucho, pero ahí te habla que el tenista disciplinado llegó a la cúspide del tenis mundial y el tenista que era indisciplinado, ahí batallando, buscando préstamos de uno, de otro lado, para jugar torneos de tenis, porque también ahí te dan a entender lo caro que es el de tenis, el viajar. No es tan fácil financiarte la carrera por ti mismo. Yo siempre digo, el tenis no es como jugar un equipo deportivo. Un equipo deportivo tienes un sueldo y te paga los viajes, y te paga el doctor, y te paga el preparador. Un tenista, tú tienes que pagar tus propios viajes, tú tienes que pagarle el sueldo a tu entrenador. En el tenis, tú eres el jefe de tu entrenador, algo que no pasa en cualquier otro deporte. Entonces, es una película también muy recomendable, te la recomiendo mucho. Hay una película también que está en Netflix, una película francesa, creo que se llama Quinto Set. Es una película ya más para especialistas de tenis. Es francesa, es muy buena, habla de un tenista también que prometía mucho, pero por lesiones y por indisciplina no pudo llegar a la cúspide, está en la recta final de su carrera. Es una película francesa, se habla mucho de tenis, pero la verdad es muy, muy buena. Obviamente está Match Point, una película que ya tiene casi 20 años, que fue una película ya que tuvo mucho éxito comercial. Esa película, sale Kirsten Dunst en esa película, fue del 2006 si no me equivoco. Y como libros, digo, si están interesados, pues yo el libro que más les recomiendo es Open, ¿no? Yo creo que Open es un libro que escribió Andre Agassi, no es para aquellos que sepan de tenis, o sea, piensan que la vida de Andre Agassi es muy aburrida, pues al contrario, ¿no? Andre Agassi cuenta muchas historias de cómo empezó en el tenis, es una historia que realmente es de superación de ser humano, porque la narra como una novela, ¿no? Y cómo poco a poco los patrocinadores lo fueron haciendo estrella, ¿no? Muchísimas marcas quisieron apoderarse de él, que realmente iban en contra de su vida privada, ¿no? Y obviamente de la relación que tuvo con varias estrellas del cine, actualmente su matrimonio con Steffi Graf, y todo lo que cuenta Andre Agassi, la verdad es que la escuela de tenis, cómo la puso, su fundación, cómo él fue desarrollándose como tenista y cómo él empezó a ser tenista profesional, porque no es fácil, pero habla más bien de la historia de él, pero yo creo que no necesariamente tienes que saber de tenis o quién fue Andre Agassi para comprar el libro. De hecho, el libro es catalogado como bestseller. Fue uno de los mejores libros del año 2009 y la verdad yo se la recomiendo mucho porque la verdad es que encuentras de todo. De hecho, él cuenta de que muchos recuerdan que Andre Agassi usaba el cabello largo, güero, siempre traía gorra y usaba el cabello largo y de repente el siguiente año pareció rapado y él cuenta que usaba peluca. Él jugaba tenis con peluca. De hecho, perdió una final de Grand Slam, Roland Garros del 90, porque no se le podía pegar la peluca. Entonces, él tenía miedo que previo a la final, al momento de correr, se le cayera la peluca. Tuvo que mandar a su hermano, que era su entrenador en aquel entonces, a comprarle como tipo unas grapas y le graparon la peluca la noche previa a la final. O sea, imagínense, o sea, en lugar de estar concentrado en el partido más importante de tu carrera, estás preocupado porque se te caiga la peluca en pleno partido. Y luego también cuenta Andre Agassi que él dio positivo por doping y cómo mintió. Obviamente ya retirado, pues cada quien habla lo que quiera, pero Andre Agassi cuenta de que realmente él mintió, que él honestamente pues sí tomó droga y mintió al sistema antidopaje para que lo salvaran. Y cuenta honestamente que él, por ser estadounidense, también tenía sus privilegios. Al ser un tenista famoso, tenía sus privilegios. Es una autocrítica, la verdad, sí creo que es una autocrítica.
Habla muy mal también de Jimmy Connors, otra leyenda del tenis estadounidense, pero es una historia, la verdad, increíble de Andre Agassi. He leído 2 veces el libro, y no necesariamente tienes que saber tenis para saber la vida de Agassi, ¿no? Oye, Rodrigo, yendo un poquitito más hacia comedia, está la de La batalla de los sexos. ¿Qué Sí, piensas más? Digo, entre eso y también de lo que fue Billie Jean King también para el tenis. sí, bueno, Billie Jean King, una leyenda. Billie Jean King fue la que inauguró y la que fundó la WTA. Hay que recordar que en aquel entonces los premios económicos en los torneos de tenis, nada que ver lo que le daban a un hombre por ganar un Grand Slam a lo que le daban a una mujer. O sea, la mujer no ganaba ni el 20% de lo que ganaba un hombre. Un hombre podía ganar un partido y ganaba más que la mujer por ganar un Grand Slam. Y Billie Jean King hizo su rebelión contra la Federación de Tenis de los Estados Unidos. Ella buscó la igualdad, que por qué no vamos a ganar lo mismo hombres y mujeres si hacemos exactamente el mismo deporte. Y Billie Jean King, ella se independizó de la Federación de Tenis de Estados Unidos, ella puso su propia asociación de tenistas profesionales de mujeres. Hay que recordar que el tenis se rige por la Federación Internacional de Tenis, y de ahí se derivan 2 asociaciones, la ATP, que es la Asociación de Tenistas Profesionales, que es de hombres, y la WTA, que es la Asociación de Tenistas Profesionales de Mujeres, y la fundó Billie Jean King. Billie Jean King, que era la gran estrella en aquel momento del tenis mundial, ella arriesgó toda su carrera y fundó, por ver por el beneficio de las demás mujeres, arriesgó toda su carrera y fundó la Asociación de Tenis de Mujeres, pese a que la vetaron de muchos torneos de tenis. O sea, Billie Jean King es una leyenda. La película que comentas es protagonizada por Emma Stone. Vale la pena verla. También actúa Steve Carell en esa película. No es una película, digamos, yo no la catalogo como de comedia. Es la vida real de Billie Jean King. Todo también cuenta su vida personal, todo lo que le pasó, porque sabemos que, bueno, al final de cuentas, toda la cuestión de Billie Jean King, que decían que no era, como mujer no era muy agraciada, entonces tenían muchas críticas desde la belleza de la mujer, todo lo que sufrió Billie Jean King, es una completa leyenda. Tan es así que, bueno, todo el centro tenístico de los Estados Unidos lleva el nombre de Billie Jean King. O sea, Billie Jean King es una institución del tenis a nivel mundial, y Emma Stone interpreta a Billie Jean King. La batalla de los sexos, eso fue un partido con un comediante muy famoso estadounidense que dijo en aquel entonces, en un programa de los 70s, que él perfectamente le podía ganar a la número 1 del mundo de mujeres, que el tenis de mujeres era aburrido y que le podía ganar perfectamente, que no se podía comparar el tenis femenino con el tenis masculino porque totalmente eran niveles completamente opuestos. Entonces, él retó a la número 1 del mundo, a Billie Jean King, a jugar el partido, y ya, bueno, la película habla de que Billie Jean King, al principio, ella no quería aceptar el partido porque se le hacía una payasada, no se iba a prestar para eso. De hecho, el que lo acepta es Margaret Court, que es una tenista australiana, que también es una leyenda del tenis. Margaret Court acepta jugar el partido contra el comediante, de hecho lo pierde Margaret Court, lo cual deja muy mal parado al tenis femenino. Por eso Billie Jean King decide aceptar jugar el partido contra él, y fue realmente, lo vendieron como pago por evento en Estados Unidos, fue algo en su momento increíble. De hecho, el partido se jugó en el Astrodome de Houston, que en aquel entonces era el estadio más grande del mundo, ¿no? Y fue totalmente un escenario, estuvieron inclusive actores famosos de aquella época, estuvo por ahí Sylvester Stallone cuando interpretaba a Rocky, que era famosísimo en el estadio. Fue un evento importante y Billie Jean King ganó, y yo creo que hasta cierto punto, pues eso también marcó un antes, un después en el tenis femenino, de la forma en como lo vio el resto del mundo, ¿no? Este año se realiza una edición más de los Juegos Olímpicos. Y pues uno de los grandes retos que para muchos los consideran, de acuerdo a los expertos, y tú no lo vas a poder corroborar, Rodrigo, es el famoso Golden Slam. Y son pocos los que lo han ganado. En los semanas recientes, se ha confirmado la presencia de Novak Djokovic para este evento, y le falta ese listón para poderse codear con los más grandes. ¿Crees que tenga oportunidad el serbio para poder colocarse pues, a la estatura de Steffi Graf? Bueno, el Golden Slam es cuando ganas los 4 títulos de Grand Slam y la medalla de oro el mismo año. Solamente una tenista lo ha hecho,
tanto masculino como femenino. Steffi Graf en el 88 ganó, de hecho le llamaron el Graf Slam, porque ganó los 4 títulos de Grand Slam y la medalla de oro en Seúl en el 88. En el caso de este año de Djokovic es lo único que le hace falta. No ha podido ganar la medalla de oro. De hecho, en los últimos Juegos Olímpicos, no sé si recordarán que fueron los Juegos Olímpicos de Tokio, él pierde en semifinales y termina llorando. De hecho, inclusive ni siquiera disputa la medalla de bronce. La disputa la pierde en singles, y cuando iba a disputar la medalla de bronce en dobles mixtos, dice que estaba lesionado de la espalda y toma el avión a Belgrado y se retira. En el caso de este año, Djokovic, pues hay un problema, ¿no? Él tuvo una lesión en Roland Garros, lo operaron de un menisco, de hecho es duda para jugar Wimbledon. La recomendación es que no juegue Wimbledon y que mejor descanse y juegue los Juegos Olímpicos de París, que la gran diferencia es que se juega en las instalaciones de Roland Garros, o sea que va a ser en arcilla. Es muy complicado porque hoy por hoy los tenistas están jugando en césped, van a jugar Wimbledon, y luego tienes que volver a adaptarte a jugar en arcilla. Son dos deportes completamente diferentes. O sea, la intención era jugar Roland Garros, y de Roland Garros llegas a los Juegos Olímpicos. Pero en esta ocasión los tenistas se están preparando para jugar Wimbledon, por lo tanto, la adaptación de césped a arcilla otra vez va a ser muy diferente. Hay muchos tenistas que ya se están dando de baja, muchísimos tenistas famosos, porque, pues, primero, por el tema de la superficie. Te estás preparando para jugar pasto, tienes que volver a jugar arcilla, y el problema es que después de los Juegos Olímpicos se viene el US Open, que es otra superficie, que es cancha de cemento. Lo normal es que juegas Wimbledon, descansas y juegas torneos de preparación en cemento para el US Open. Te vas a Estados Unidos y a Canadá para prepararte para el US Open. En esta ocasión, como es año olímpico, es muy complicado porque juegas Wimbledon y de Wimbledon tienes que irte a París. Aparte es la Villa Olímpica, que los tenistas no están acostumbrados. Están acostumbrados a hoteles de 5 estrellas, no están en la Villa Olímpica. Entonces, ya lo han hecho anteriormente. Djokovic va a ir, eso es un hecho. Ahora, la arcilla no es su principal fortaleza. Él, por el tipo de juego, es más rápido. Roland Garros, lo vimos, llegó a cuartos de final con mucho trabajo y bueno, lamentablemente vino la lesión. No es favorito Djokovic para ganar la medalla de oro, pero obviamente su principal objetivo y lo que le queda en la carrera. Vamos viendo, la gran ventaja que le veo es que a diferencia de Roland Garros, los olímpicos son a ganar todos de 3 sets, no hay tanto desgaste físicamente, los torneos duran una semana. Entonces, Djokovic, por supuesto que es candidato a ganar medalla, pero no la de oro, no la de oro. Hay que ver cómo está de su lesión, cómo viene la recuperación. Yo todavía dudo mucho que vaya a jugar Wimbledon. La recomendación es que no juegue Wimbledon, que mejor se espere a ver qué pasa en los Juegos Olímpicos. Hay que recordar que muchos tenistas se saltan los Juegos Olímpicos, aparte del US Open, porque no da puntos en el ranking. Los Olímpicos no otorgan ningún punto en el ranking. Entonces hay muchos tenistas que están donde baja, prefieren jugar los Master 1000 en Canadá, en Estados Unidos, prepararse para el US Open, que jugar los Juegos Olímpicos. No dan puntos, no otorgan dinero. O sea, lo que otorga dinero es el acuerdo que tú tienes con el Comité Olímpico de tu país. No es como cualquier otro torneo que ganas un partido y te dan dinero. Entonces, muchos tenistas se están dando de baja, y los tenistas van a los Juegos Olímpicos, pues, obviamente por ser un atleta olímpico y por representar a tu país, que yo creo que es lo principal. Pero sí, muchos tenistas se están dando de baja, y eso obviamente abre la puerta a que Djokovic pudiera ganar una medalla. Yo sigo pensando que Alcaraz y Sinner son los favoritos. Nadal, ahí está, Nadal va a jugar París. La arcilla es su principal superficie. Vamos viendo, es a ganar 2 de 3 sets. Nadal lo dijo, él se retira a final de año, dijo, yo quiero jugar los Olímpicos. De hecho, Nadal va a hacer dobles con Alcaraz, va a ser la pareja que va a llamar la atención. Van a jugar dobles España, Nadal con Alcaraz, y en singles va a estar Alcaraz y Nadal. Entonces, habrá que ver. Yo a Djokovic, honestamente, si acaso gana una medalla, pues lo veo compitiendo por la medalla de bronce, porque habrá llegado a las semifinales. Pero no, yo no veo a Djokovic ganando la medalla de oro, ¿no? Vamos viendo a ver qué pasa. Sí, se ve complicado, pero bueno, va a estar súper interesante este verano. Rodrigo, y bueno, ¿a qué
partidos ha sido? ¿Cuál es el que más recuerdas que hayas vivido en Bueno, vivo? es una historia. La verdad es que mi esposa me ha apoyado muchísimo en esto. Aquí en Guadalajara hay un torneo que se llama WTA 250. Lo subieron de categoría a WTA 1000. De hecho, hace 2 años tuvimos las finales de la WTA. Las finales es donde juegan las 8 mejores tenistas del año, las que tuvieron más puntos a lo largo de la temporada, juegan las finales. Es un torneo exclusivo, solamente juegan las 8 mejores jugadoras del mundo y cada año cambia de ciudad. De hecho, el año pasado se jugó en Cancún, en México. Hace 2 años se jugó en Guadalajara y ahí pues estuve yendo a varios partidos. Me tocó ver un partido entre Aryna Sabalenka contra Iga Swiatek, que hoy por hoy es la rivalidad. Las mejores del mundo siempre llegan a las finales ellas dos. En aquel entonces, hace un par de años, todavía no estaban como 1 y 2 del mundo, pero me tocó ver ese partido. Fue el primer enfrentamiento que jugaron ellas, ganó Aryna Sabalenka. Me ha tocado ver partidos de la grega María Sakkari contra Kasatkina, Danielle Collins, o sea, las mejores del mundo me ha tocado ver. El año pasado, el WTA Mail, tuvimos la oportunidad de ir, se juega por ahí de octubre en Guadalajara. Para este año cambiaron las fechas y cambió la categoría, la bajaron. Ya no es WTA 1000. ¿Qué significa eso? Que, bueno, en lugar de 1000 puntos, lo bajaron. Hay categorías, ¿no? Están los Grand Slam, luego siguen los 1000, que son torneos de 1000 puntos, luego siguen los 500 puntos, y los 250, ¿no? Que son los más, a nivel profesional son los más bajos, ¿no? El año pasado ya se convirtió para este año, perdón, se convirtió en WTA 500, lo bajaron de categoría, pero de partidos de mujeres son los que más hemos ido. Pero bueno, me ha tocado viajar, gracias a Dios, me ha tocado, bueno, he estado en Nueva York, en el US Open, me tocó ver un partidazo de Marin Cilic contra Nishikori, cuartos de final US Open. Me tocó ver a Naomi Osaka, que ganó el US Open en 2018, que fue cuando Serena Williams la bucharon. Y en un viaje que hicimos con mi esposa, hace 4 años, viajamos a Australia y tuvimos la oportunidad de ir al Abierto de Australia. Me tocó ver a Roger Federer, que de hecho fue de los últimos años que jugó contra un serbio, Krajinovic, que una rápida anécdota. Estábamos en Australia, me tocó ver a Serena Williams también y a Roger Federer esa noche. Y adelante de nosotros escuchamos a alguien que gritaba, porque Federer juega contra un serbio que todavía juega, se llama Filip Krajinovic. Y escuchamos que alguien gritaba: Felipe, corre Felipe, corre Felipe. Pues eran unos mexicanos que andaban en Australia, imagínate, unos mexicanos que andaban pero bien cohetes, gritando Felipe, Felipe, Felipe. Ya ves que te encuentras mexicanos, pero jamás imaginamos que nos iba a tocar verlos ahí. Y bueno, la verdad es que para mí el ir a un Grand Slam o un Master 1000 es increíble. Me ha tocado aquí en México. No he tenido la fortuna de ir a Acapulco, todavía no he ido. Muchos dirán, bueno, pues ha sido, pero a Acapulco no he ido. Pero la verdad es que el ver a Federer en vivo, aunque fue un partido que duró 2 horas, porque fue una paliza que le puso Federer a Sergio, fue impresionante, ¿no? Fue impresionante. De hecho, me tocó ver saliendo del estadio a Boris Becker. Trabajaba como comentarista de la televisión británica. En aquel entonces todavía no tenía problemas con la justicia, y yo le quería pedir foto por una selfie, y él, pues de manera muy poco amable, me dijo: no, thank you. Pero sí fue como que mis ídolos, que bueno, él la podía tener. Pero bueno, o sea, he tenido la fortuna. La verdad es que mi fanatismo del tenis, pues sí, rebasa a veces límites. Tengo la ayuda de mi esposa, que me ayuda muchísimo, que de poder viajar, y bueno, ella también me ayuda mucho a cumplir mis sueños, ¿no? Porque pues algo que de niño yo veía por televisión y verlo en vivo, pues sí es algo impresionante. Y bueno, me ha tocado de partidos de Copa Davis también, aquí en México, con Guadalajara. Hemos perdido lamentablemente, pero bueno, me ha tocado aquí en Guadalajara. Hoy esperemos que con Rodrigo Pacheco, que es la promesa del tenis mexicano, ojalá las cosas pudieran cambiar en un futuro, ¿no? Ya hemos hablado de diversas personalidades, diferentes tenistas, pero si tuvieras que armar al tenista perfecto con cada una de las aptitudes de los tenistas que has hablado, ¿cuáles serían? ¿Cómo conformarían al tenista perfecto desde tu perspectiva? Ya, para empezar, primero tendría que ser lo mental. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Roger Federer. De hecho, tengo un libro de Federer también, donde le preguntan a él qué es más estresante, el cansancio físico o el cansancio mental. Y él
en 2 segundos, dice, el cansancio mental. Dice, porque el físico todavía podrías alcanzar, pero si estás cansado mentalmente, no puedes hacer nada, no puedes mover ningún músculo. Entonces, la mentalidad para mí es lo número uno, y ahí la mentalidad para mí no hay otro más que Nadal. Rafael Nadal tiene la mentalidad, yo creo que no solamente el mejor tenista, sino el mejor atleta. Increíble la mentalidad de Nadal, o sea, partidos donde se ve prácticamente perdido, lo están superando y nunca se da por vencido, ¿no? Yo la verdad me dolía mucho cuando Nadal le ganaba a Federer, pero impresionante la mentalidad que tiene Nadal. Entonces yo lo pondría como número uno, la mentalidad de Rafael Nadal, no hay otro, y eso es mi primera principal característica, es la mentalidad. Si nos vamos ya a cuestiones técnicas, la derecha, la mejor derecha que yo he visto ha sido la de Pete Sampras, en velocidad. Cuando Pete Sampras iba de un lado a otro, lo traen de un lado a otro, la derecha cómo le pegaba cruzado, impresionante, cómo le pegaba a Pete Sampras, ¿no? Si nos vamos con el revés, pues tendrá que ser Roger Federer. Roger Federer, pues sí, obviamente tenía pocos defectos, pero el revés de Federer era lo mejor que tenía. Lo mejor que tenía Roger Federer era el revés y el saque. Para mí, digamos, lo más importante de un tenista, después de la mentalidad, es el saque. Yo creo que es la actitud. Si tú tienes un buen saque, tienes puntos gratis, porque automáticamente el contrario difícilmente te va a regresar el saque. Y yo con el saque me quedaría con John Isner. John Isner es un tenista estadounidense que ya se retiró el año pasado, de más de 2 metros de estatura, donde saca unas bombas tremendas, impresionante. El problema con John Isner, que fue muy bueno, fue top 10, es que medía 2 metros, pesaba demasiado, el típico estadounidense que le entra mucho a los waffles, entonces se movía, la movilidad era pues nula. Cuando tú le alcanzabas a contestar el saque a John Isner, pues difícilmente te podía devolver puntos largos, porque lo movías de un lado para otro y la verdad es que tenía 2 pies izquierdos y no se podía mover. Pero el saque era lo impresionante, lo que tenía John Isner. Para mí es el jugador perfecto. Oye, Rodrigo, ya como mi última pregunta, con todas estas memorias que has tenido y vivido en el tenis, ¿qué es lo que coleccionas? Mira, generalmente vasos. Aquí tengo, no se alcanza a ver, tengo un vaso del US Open del 2018. Llaveros, libros. Mis amigos dicen que soy muy naco porque todo lo que me regalan son libros de deportes. Yo tengo muchísimos libros de deportes. La verdad es que a mí me gusta mucho leer las historias que yo viví de niño, las biografías de deportistas. Entonces, bueno, tengo muchísimos libros de fútbol americano, de entrenadores, de jugadores, de tenistas. Tengo la historia de Andre Agassi, tengo la historia de Roger Federer, también aquí la de Roger Federer. Entonces, tengo la verdad vasos y pelotas de tenis. Me tocó en el US Open, generalmente las pelotas de tenis se devuelven, pero ahí sí yo agarré una, no estaba en el estadio, quiero decir, pero sí estaba por ahí, estábamos afuera del estadio, y hay una pelota de tenis, pues yo la tomé, me la metí era una pelota de tenis, me la metí a la bolsa, y ahí está la pelota de tenis, guardada. No es para jugar, es como un souvenir que hay, que me quedé con la pelota de tenis. Y playeras, ¿no? O cada torneo que voy, me gusta comprar una playera como recuerdo, ¿no? Prácticamente ahí tengo mis playeras, llaveros, independientemente, porque obviamente pues es cultura, ¿no? El viajar a otro país, otra ciudad, independientemente de la ciudad o país que vayas, pues es cultura, ¿no? Cualquier cosa que te quedes, lo guardas como un souvenir, pues en los torneos de tenis, pues más para mí, ¿no? Excelente, maravilloso. Pues para cerrar con la pregunta clásica, Rodrigo, y agradeciéndote el tiempo, si tuvieras que escribir un mensaje en el cielo para que millones de aficionados lo pudieran ver y leer, ¿qué sería y por qué? Mira, yo creo que lo más importante en el cielo es, y escribir para uno mismo, es creer en ti mismo, ¿no? Yo creo que independientemente del deporte, tienes que creer en ti mismo, porque al final de cuentas, el que te critica va a ser por envidia. Entonces, tienes que creer uno mismo. Yo creo que a mí me ha tocado, desde que era chico, muy introvertido, que te daba pena preguntar en la clase porque pensabas que la pregunta era tonta, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues eso hizo
que honestamente pues me quedara con muchas dudas. Y entonces mi papá siempre me decía, pregunta, no hay pregunta tonta. Entonces, el creer uno mismo, creo que eso hace a que tengas la voluntad y la fuerza de hacer más cosas. No solamente en el deporte, ¿no? Sino en el trabajo, en la vida personal. O sea, el no ya lo tienes ganado. No puede ser peor que eso. Entonces, por lo menos atrévete a creer en ti mismo, en tus cualidades, y al final de cuentas, todos hemos hecho el ridículo alguna vez en nuestras vidas. Obviamente que cuesta. Yo no digo que es cómodo y que se burlen de ti, ni mucho menos, ¿no? Que porque hablo mal, que porque tengo un defecto físico o porque lloro, pero al final de cuentas, pues solamente vamos a vivir una vez, o sea, sabemos que todos vamos a morir, eso lo sabemos. Entonces, cree en ti mismo y haz las cosas por ti mismo, o sea, no hay otra. Muchísimas gracias, Rodrigo. Hoy nos vamos sabiendo muchísimo más de tenis y bueno, también sabiendo muchísimo más de ti. Gracias por compartir tu historia hoy con nosotros y con FanFest Podcast. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y un gusto. Espero que no los haya aburrido y espero que en unos años en México el tenis por lo menos sea más popular y sobre todo yo creo que lo importante es que haya un tenista mexicano a nivel mundial que sobresalga. Yo creo que a partir de ahí yo creo que se va a venir obviamente como efecto dominó y van a salir más tenistas y el tenis en México sobre todo se va a hacer más popular. O Correcto. tenista. Sí, hay tenistas mujeres. Renata Zarazúa, de hecho, hoy ganó la quali de Wimbledon, pasó a la siguiente ronda. En el tenis femenino tenemos tenistas. Todavía a lo mejor no top 100, pero está Renata Zarazúa y Fernanda Contreras, que tiene una lesión, que curiosamente ambas son nietas de Vicente Zarazúa y de Pancho Contreras, extenistas. El caso de Rodrigo Pacheco, yo leí una entrevista que le hicieron hoy en Acapulco, donde su papá, gran fanático del tenis, lo hizo jugador de tenis. Habrá que ver que ya sea mujer u hombre o los dos, ojalá haya más tenis. Está el caso de Santiago González, que Santiago González no sobresale mucho porque en singles él se retiró muy chico, pero Santiago González ha sido top 10 en dobles y la verdad es que es una leyenda del tenis, no solamente mexicano, mundial, ha ganado torneos Master 1000. Entonces, a veces no se le da el reconocimiento porque el tenis no es tan popular aquí en México, pero Santiago González es un tenista doblista que es muy respetado. Yo sigo muchísimos podcasts de tenistas, donde entrevistan a Santiago González. De hecho, las hijas de Santiago González que viajan mucho con él, tienen un video en YouTube, son youtubers o tienen sus videos, y entrevistan a jugadores de tenis. Entonces, Santiago González tiene un gran respeto por los demás tenistas. Aquí el tema es que como se dedican nada más al dobles y el dobles no es tan visto, pues a lo mejor no tiene tanta popularidad como yo creo que merecería Santiago González. Pues sí, ojalá tengamos un mejor futuro, no solo para el tenis, sino el deporte en general en nuestro país. Creo que necesitamos mucho de eso. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias, César. Gracias a ustedes. Bye.